Muy bien. Bien, buenos Bueno, días, doctor Delillo. Bienvenido nuevamente. buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bueno. Continuamos con la etapa técnica del concurso número 255, en este caso su examen oral. Presentamos nuevamente al doctor Santiago Tamendi y al doctor Pablo Viñaroli, jurados de este concurso. Los acompañan de manera presencial también ahí en el piso la consejera Lozano, la consejera Paz y el consejero Vidal. Bueno, doctor Delillo, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido, ¿sí? Ahí en pantalla puede ver un cronómetro para poder ordenar la exposición y cuando termine el jurado le va a hacer las consultas que estime pertinentes. ¿Está bien? Muchísimas gracias, sí, cómo Bueno, no. ahora sí, doctor, adelante y suerte. Bueno, el postulado que vengo a traer es lo que tiene que ver con la coordinación que debe existir entre el fiscal jefe y el fiscal en caso de litigación de los casos que pretenden ser llevados ante un juicio a un postulado. Esto viene a mano de tres situaciones muy importantes. La primera tiene que ver con la imposibilidad que tiene el Ministerio Público Fiscal del recurso contra los veredictos absolutorios. El segundo tiene que ver con una limitada también capacidad que tiene para cualquier tipo de impugnación en torno a la decisión adoptada en la etapa intermedia. Y el tercer punto fundamental tiene que ver con las instrucciones que debe dar el jurado por las figuras menores contenidas en el momento de instruirlos ante el veredicto. Lo que tiene que ver con la primera contingencia, esto es la imposibilidad del recurso fiscal contra sentencia absolutoria. Esta es la postura que ha adoptado el legislador neuquino y es también la que se sigue por la mayoría, por la totalidad, perdón, de los ordenamientos procesales que regulan este instituto. Sin perjuicio de ello, vamos a analizar específicamente lo que tiene que ver con la estructura del ordenamiento local. En primer lugar, lo que tenemos es un concepto de taxatividad recursiva que está establecido por el artículo 227. Esta taxatividad recursiva es sostenida por el Tribunal Superior de Justicia en sus diferentes pronunciamientos. Luego de ello tenemos otra situación que tiene que ver con la bilateralidad. Los recursos en el sistema neuquino están establecidos en forma bilateral, pero cierto es que existe una muy amplia restricción en lo que tiene que ver la participación del Ministerio Público Fiscal, de los acusadores, mejor dicho, en este concepto. Y esto también es la tesitura que se mantiene en todos los códigos adversariales del país. Luego, siguiendo con este concepto, lo que tenemos es las legitimaciones objetivas y subjetivas, que tiene que ver la legitimación objetiva, es el código establece cuáles son las decisiones que pueden ser recurridas y en cuanto a esa legitimación subjetiva y quiénes son las personas habilitadas en este sentido. Este es el panorama central que se nos da. Ahora bien, lo que tenemos que analizar es específicamente lo que tiene que ver con la materia recursiva del veredicto absolutorio. El artículo 238 lo establece específicamente como una facultad de la defensa o bien del imputado. Y tiene un supuesto específico que viene de la mano de lo que nosotros decimos el veredicto contrario a prueba. Es la revisión amplia que hacen los trámites del pronunciamiento casal. Y después tenemos tres casos especiales. Tiene que ver con la Constitución, la capacidad y la recusación del jurado. Un segundo concepto que tiene que ver con la denegatoria de la prueba que hubiera sido, que se considera trascendente a los fines del pronunciamiento que se alcanzara. Y un tercer punto tiene que ver con las instrucciones al jurado. Específicamente se establece en esta norma en la imposibilidad de recurrir el veredicto absolutorio, salvo que se diera un supuesto de soborno y que esta situación hubiera influenciado en la decisión del jurado. Aquí hay una situación, el vocal, el oso en su obra de recursos ordinarios, se entiende que debería esto probarse mediante un pronunciamiento firme en la materia. Acá se da la única posibilidad que existiría entonces, mediante un pronunciamiento firme que se detecte esto, es establecer la sentencia írrita, porque lo que yo observo es que en la provincia de Neuquén no existe la posibilidad de un recurso de revocatoria, de revisión, perdón, contra una sentencia absoluta. Este es el panorama que se da. Ahora bien, ¿cómo ha sido receptado esto por la doctrina y la jurisprudencia? Lo que tiene que ver con la recepción doctrinaria de este concepto restrictivo viene ya de la mano de antaño por el doctor Julio Mayer en su obra de recursos, perdón, en su obra de Derecho Procesal, en el tomo 1, que es Fundamentos, dice específicamente, está totalmente de acuerdo con la incapacidad que tenga el Ministerio Público Fiscal en materia recursiva, y esto él lo ata al principio del doble jeopardy de la jurisprudencia norteamericana. Lo que tiene que ver, y esto ya había sido de antes de la implementación del propio juicio postulado, lo que tiene que ver un poco más actualmente, autores de la talla de Binder, Pena, Schiavo, Harfuch también dicen que hay situaciones convencionales y constitucionales que hacen constitucional, digamos, o que hacen aplicable esta restricción del Ministerio Público Fiscal. Yo comparto esta postura al respecto.
Y aparte hay una cuestión, el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén ha sido respetuoso de este precepto toda vez que no se han intentado efectuar impugnaciones contra los veredictos absolutorios alcanzados por el jurado popular. Lo que tiene que ver con la jurisprudencia a nivel nacional, son escasísimos los supuestos en que se ha intentado revertir este veredicto absolutorio. Uno de ellos, uno muy conocido, se llama Pittman, de la provincia de Buenos Aires. Esto es cuando un tribunal intermedio, este es el Tribunal de Casación, revoca el veredicto absolutorio y solicita la realización de un nuevo juicio. Pero aquí hay un detalle muy importante. La revocatoria no estaba basada en la ilegitimidad del veredicto alcanzado, sino tenía que ver con una nulidad que se había dado en el proceso, que tenía que ver con la intervención de la asesora de menores en ese supuesto. Sin perjuicio de esto, el máximo tribunal provincial en el año 2024, ante un recurso de inaplicabilidad, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que presenta la defensa particular, haciendo uso de competencia positiva, revoca la decisión que había adoptado el Tribunal Intermedio y reimpone el veredicto absolutorio de la materia. Estos son los lineamientos generales. Esto no impide que el Ministerio Público Fiscal, si bien no se encuentra habilitado para atacar el veredicto emitido por el Jurado Popular, sí existen supuestos donde lo que se puede cuestionar es el veredicto, es la sentencia del juez técnico. Esto tiene que ver con las diferentes, digamos, las diferentes fundamentaciones de las propias intervenciones. Lo que tiene que ver con esta situación del jurado técnico, se puede cuestionar el monto de pena, cuando la pena es sensiblemente menor a la solicitada por el Ministerio Público Fiscal, lo que tiene que ver con los cambios de significaciones jurídicos y cómo eso repercute en la significación de pena. Esto es cuando el Tribunal de Impugnación ha revertido la decisión del veredicto popular, entonces ahí sí se nos habilita la vía. Y un tercer supuesto también, que es de los más conocidos, es cuando existe un veredicto condenatorio. El Tribunal de Impugnación entiende que eso es un veredicto contrario a prueba y dicta la absolución, ahí también se habilita el postulado de la Fiscalía como un recurso, digamos, extraordinario ante el CJ para revertir este veredicto. Estas son las situaciones, este es el planteamiento más o menos que se da en este primer estamento. Ahora vamos a pasar al segundo punto que tiene sumo interés, que tiene que ver la imposibilidad recursiva que existe en torno a las audiencias desarrolladas en la audiencia intermedia. La regla del artículo 172 dice específicamente que serán irrecurribles todas las decisiones que se adopten en la audiencia de control de acusación. Y solamente se puede hacer reserva de impugnación, alcanzado una vez la sentencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esta situación de esta restricción empece a una tarea, digamos, amplia del Ministerio Público Fiscal, después lo voy a explicar, y lo que entonces obliga es una labor coordinada, una estrategia que se va a hacer en conjunto entre el fiscal jefe y el fiscal de caso desde los inicios de la investigación. Nosotros en la etapa intermedia es cuando fijamos la plataforma fáctica, jurídica y probatoria. Y esto, entiendo yo, es lo que va a sellar, en definitiva, la suerte que tengamos después en la instancia del juicio oral ante un jurado. Y aparte, ¿por qué? Porque el fiscal jefe es el que va a dirigir la acusación ante el jurado popular, entonces esto requiere específicamente que yo puedo solicitar la colaboración del fiscal de caso para llevar el juicio ante jurados, entonces eso también va a requerir una elaboración coordinada desde los inicios. Esta regla sería un poco más permisiva, entiendo yo, y sería mucho mejor si se nos permitiera algún tipo de revisión. Pero bueno, en principio esta revisión no existe, pero se da acá una excepción, que es la que ha sido resultada por el Tribunal de Impugnación. En muy excepcionales supuestos se abre esta vía, se ha abierto la vía para las dos partes, tanto para la defensa como para la fiscalía, pero me voy a ocupar lo que tiene que ver con la fiscalía. La fiscalía se le ha abierto esta vía porque se considera que si yo no tengo la posibilidad de recurrir el veredicto absolutorio, la única instancia que voy a tener de control de la prueba que produzca es en esta etapa intermedia. Entonces se entendió que la denegatoria de prueba esencial en esta instancia equivale a lo que es una sentencia definitiva, porque no tengo posibilidad de una reparación ulterior de la queja o del detrimento que pudiera tener. Entonces se echa mano de la otra posición importante. Es, si bien está legislado en principio para la defensa, se hace una excepción en estos puntuales supuestos. Entonces, esto nuevamente es lo que conlleva a que tenga que haber una litigación muy aguda desde los inicios entre el fiscal del caso y el fiscal. Lo que tiene que ver con la ampliación que se ha dado a o la flexibilización de esta interpretación impugnativa, viene de la mano en los ejemplos. Voy a citar dos para que uno vea. En el caso de Fiscalía de Zapala, la Fiscalía de Zapala se llama el expediente del año 2018, la Fiscalía logró la apertura de la instancia de revisión, y esto venía de la mano de la denegatoria de prueba
que venían fotografías relacionadas a la autopsia que la Fiscalía pretendía fueron presentadas ante el jurado popular. Si bien se abre la instancia, tuvimos un resultado negativo porque no se nos permitió la incorporación de estas pruebas porque se entendía que iba a causar un perjuicio indebido al jurado. Otra situación que se ha dado es en el caso Tolaba, también del 2018, donde acá sí el juez de garantía había tenido un criterio mucho más amplio en cuanto a la restricción y habían sido al menos 4 pruebas que habían sido denegadas. En la instancia que se tuvo ante el Tribunal de Impugnación, se logró revertir este postulado y fueron entonces sí modificada la decisión del juez técnico de la etapa intermedia y se permitió, entre otras, una muy importante, que era la incorporación de una cámara Gesell, porque allí parte del testimonio era fundamental para la pretensión de la Fiscalía. Lo que quiero significar ahora entonces es la importancia de la litigación que ya se va vislumbrando en esta etapa intermedia por el reflejo que va a tener en la instancia del juicio. Ahora bien, centrándome en lo que tiene que ver con esta tercera instancia, con la tercera contingencia, que es lo que yo entiendo muy importante, viene de la mano de lo que dije, las figuras penales contenidas. ¿Qué pasa? El juez tiene la obligación, al momento de impartir las reglas finales para la emisión del veredicto, de impartir también lo que se entiende como la figura menor contenida, el delito menor contenido. Lo que tiene que ver específicamente con la fundamentación, el por qué es tan importante de estas reglas para la fundamentación del jurado, ya ha sido explicado lo que hace al motivo del pronunciamiento del jurado. Esto fue tocado en el caso Taxket de la Corte Interamericana, perdón, del Tribunal Europeo. También fue tocado el caso BRP contra Nicaragua de la Corte Interamericana y también más recientemente podemos decir en el caso Canales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué pasa? Existe la obligación de impartir las reglas particulares y también las reglas menores. Esto ya se establece como una obligación para que el veredicto sea válido, pero acá hay una cuestión. Legislativamente no está establecido cuáles son los parámetros que deben existir para impartir las reglas sobre los delitos menores. Entonces acá esto va a venir de la mano de una construcción jurisprudencial que se va a tener que ir dando a lo largo del tiempo. Dentro de esta construcción jurisprudencial hay varios supuestos. El que yo entiendo que debemos postular los acusadores es la teoría de la interpretación estricta de la ley. ¿Qué dice este supuesto? Que solamente podrán ser fijados como delito menor siempre y cuando todos sus elementos estén contenidos en la premisa mayor. Esto lo que hace, lo que nos permite a los acusadores es tener un control sobre el principio de legalidad y sobre el principio de congruencia. Y esto, aparte, tiene un correctivo. Es estricto, pero yo entiendo que hay un correctivo. El correctivo viene dado de la mano de la prueba producida en el debate y de las alegaciones conducentes a esa prueba que hiciéramos las partes en la parte final del litigio. Ahí podría haber una pequeña diferenciación. Este postulado lo que va a hacer es, va a llevar a que el juez, utilizando, digamos, los principios generales que se usan en la materia, que son el principio de iura non curia, el principio de congruencia y el principio del derecho de debida defensa en juicio, no pueda traer al caso, estrategias de litigación que sean sorpresivas o bien desbaraten el trabajo de, en este caso, de los acusadores. Lo que estoy diciendo acá no es solamente un plano hipotético, esto se ha dado en la realidad. Yo he podido percibir que hay varios pronunciamientos en los cuales los postulados de los delitos menores que fueron presentados por el juez técnico han sido perjudiciales para las teorías, específicamente de la acusación, que es lo que me interesa. En el caso, hay un caso Espinosa donde la Fiscalía iba por un homicidio doblemente calificado y que el juez, a pesar de la oposición del Ministerio Público Fiscal, instruye sobre el delito menor de homicidio culposo. Cierto es que el jurado no toma este postulado, pero cierto es que trae este interrogante. Otra situación que se da, que es un caso muy conocido, es el caso de Lechea, de la provincia de Buenos Aires, donde si bien se obtiene un veredicto condenatorio, el Tribunal de Casación entendió incorrecto que no se hubiera incorporado una figura menor que era el delito del homicidio culposo y ordena la realización de un nuevo juicio, imponiendo, digamos, de esta forma, que se incluya sobre esa figura a los jurados. Y un tercer caso, en el cual he participado, tenía que ver, que es un caso Sani, que es un caso de un homicidio también doblemente calificado, donde el magistrado entendió que debía instruirse sobre una figura menor contenida, que en el caso era el exceso en la legítima defensa. Lo que es muy importante tiene que ver con esto.
Las instrucciones finales, y lo que tiene que ver también con la figura menor contenida, se discuten una vez que las partes hemos efectuado nuestros alegatos y nos reunimos con el juez a fijar estas normas. Con lo cual, la aparición de figuras penales menores no nos permite a los litigantes mejorar recursos. Vamos a estar compelidos a que las manifestaciones del señor magistrado puedan, por eso le digo, desbaratar todo el trabajo que hemos efectuado durante todas las instancias, desde el inicio de la investigación hasta los alegatos finales. Por eso es que yo entiendo que para lograr un trabajo adecuado, un trabajo que satisfaga las posiciones de los acusadores, debe existir una interacción, y esto lo establece el propio artículo 12 de la Ley del Ministerio Público Fiscal, una coordinación, lo que tiene que ver con la situación del fiscal jefe, con el fiscal del caso, desde los inicios de la investigación, para poder hacer esta proyección a la cual hago referencia. Esa es mi posición al respecto. Tengo una, por ahí no entendí yo. Sí, sí. Cuando hablas del delito menor incluido, Sí. ¿sí? Más allá de la limitación relacionada con digamos, la congruencia, digamos, que el hecho permita la condena, ¿vos también postulás que tiene alguna limitación en relación a lo que alegaron las partes? Pero alegaron las alegaciones de las partes relacionadas con la prueba producida. Porque hay tres posturas acá. Hay una, perdón. No, pero a ver, por eso, o sea, a ver, si el fiscal en el alegato de cierre dijo, alegó y postuló que lo declaren culpable por, o sea, un homicidio agravado por vínculo, vamos a poner un ejemplo. Y la defensa postula de que no hay vínculo porque no estaban casados. Digamos, estoy poniendo un hecho hipotético. Sí. O sea, ahí se podría, vos decías, ahí se podía poner el delito menor incluido porque vos le decís al jurado, bueno, si usted cree que existió el vínculo, diga culpable por esto, si no, responda por la otra figura. Ahora, si ninguna de las partes lo alegó y el juez entiende que por la prueba que se produjo y por cómo fue presentado el caso, pudo haber un delito imprudente, ¿sí? ¿Vos creés que ahí el juez está vedado a dar la instrucción, por ejemplo, del homicidio culposo? Vedado, no voy a poder vedar la decisión del pueblo, que voy a poder hacer yo es hacer una reserva de impugnación, que después no va a tener sentido, porque Sí. me propia incapacidad recursiva, pero es lo que... Hay tres teorías. Está la teoría de la estricta aplicación de No, pero está bien, yo, más allá de las teorías, o sea, yo quiero conocer tu criterio. Yo me opondría. Tu criterio, está bien. Yo hago una oposición férrea Sí. porque digo, lo que le estaría utilizando el juez ahí es, hay dos postulados, que son la teoría de la afinidad y la teoría del resultado. Sí. La teoría del resultado sería la que estaría adoptando el juez, que es ante un mismo desvalor, el resultado muerte puede incluir todas las figuras que den ese resultado. Yo entiendo que no, que eso es cerrado porque, como decía, viola el principio de congruencia. No tiene, de mi postulado, lejos está, y esto es lo que pasó en Telechea, que es una de las críticas que se hace, es, si yo tengo una figura del homicidio doblemente calificado, de un homicidio calificado, no existe una figura menor de contenido porque tiene una estructura totalmente diferente con los delitos culposos. Por eso es que lo que yo digo ha pasado en un caso acá, que por eso te decía, existió la oposición del Ministerio Público Fiscal, que dijo, no, si mejor usted no podría instruir sobre la figura del homicidio culposo. El juez no había sido tampoco propuesto ni siquiera por la defensa y el juez lo instruye. Por eso dijo, no tuvo la recepción por parte del jurador, pero Perfecto. y eso lo digo yo, eso totalmente desbarata las estrategias. Si yo estoy litigando una situación, un homicidio doloso, y con una figura totalmente divergente, el juez intenta incluir, y aparte hay una cuestión. Lo que tiene que ver, yo esto lo entiendo con el poder, no quiero decir poder disuasivo del juez, pero sí, yo quiero que ustedes entiendan esto. Terminamos nuestra litigación, el fiscal va por un postulado de un homicidio calificado. La defensa va, no, bueno, mire, no se ha podido probar el vínculo, queremos un homicidio simple. ¿Cómo juega en la concepción del jurado que un juez, con la importancia que tiene el juez técnico en esa instancia, instruya sobre una figura de un homicidio culposo? De algo que no escuchó en el El jurado podría entrar en alguna suerte de, digamos, de duda.
¿Qué es lo que yo entiendo que ha sucedido en el caso de yo ese caso Sani cuando se instruye sobre exceso en la legítima defensa? Nosotros hicimos por homicidios calificados, te genera como una situación de, no quiero decir de duda, pero bueno, una situación de un litigio muy profundo en cuanto a las reglas para que la figura preponderante que tenga un magistrado no influya en algún modo en la decisión del jurado cuando escucha esto. Usted recién se refería a la hipótesis de baratar la estrategia del acusador, ¿no? Con esta actuación. Sí. ¿De qué modo esa colaboración o esa coordinación entre el fiscal jefe y el fiscal del caso podría eventualmente mitigar esta... Eso es uno de los puntos que yo consideraba muy importante. Primero lo que hay que hacer, y eso va a venir con el desarrollo jurisprudencial, primero poder asentar cuál es el criterio que vamos a tener. Yo creo que es desacertado que cada uno de los jueces que vayan tratando, cada uno de los jurados del juez técnico vaya teniendo un postulado diferente porque eso hace muy difícil la tarea de los litigantes. Ahora bien, si yo puedo establecer estrategias desde el inicio, y acá voy a tomar un pequeño... El sistema neuquino, el juez de la etapa intermedia, no es el mismo juez que el juez técnico. En este sentido, Binder y Pena dicen que sería mucho mejor que el juez de etapa intermedia fuera el mismo juez técnico, primero porque no hay ningún tipo de perjuicio en cuanto a la afectación a la arbitrariedad, porque el juez lo que hace es una función meramente técnica ante el jurado popular. Y permitiría que las litigaciones que tuviéramos nosotros acá ya pudiéramos ir avisorando, de acuerdo a lo que se ha dado en el propio debate de la etapa intermedia, cuáles podrían ser las figuras menores incluidas. Pero bueno, esa situación no se nos da. Entonces lo que yo sostengo es lo siguiente. La actuación desde el inicio del fiscal jefe y el fiscal del caso en cuanto a toda la estrategia probatoria nos va a permitir a nosotros poder avisorar de alguna forma cuáles podrían ser las figuras menores incluidas. Y en esta etapa intermedia también trabajar sobre esos postulados. Cuando yo le voy a preguntar, cuando yo puedo interrogar a los testigos de la defensa sobre qué aspectos se van a expedir y poder ir diagramando estrategias que se puedan dar en la etapa del juicio, yo puedo ir siendo previsor en cuanto a cómo voy a desarrollar mi prueba, si es necesario que yo incorpore algún testigo para confrontar. Por eso le digo, acá la mayor controversia se da para mí con las figuras culposas, porque tienen una impronta totalmente diferente. Tal vez sea necesario que yo, ante esa posibilidad, incluya alguna prueba, algún experto que descarte específicamente que pueda haber habido un actuar imprudente por parte del acusado. Creo que eso es importante y por eso se requiere. Aparte, creo que la propia, al día de hoy por lo menos, el propio caudal de juicios que llega a la instancia de jurados, por lo menos en la circunscripción a la cual yo me estoy postulando, que es la cuarta, permiten efectivamente ese trabajo, que aparte que es el que yo recomiendo, es el que yo voy a realizar en caso de ser designado desde el inicio de la investigación con el fiscal de caso. Yo tengo una pregunta saliendo ya del tema. Vos sos fiscal del caso en Villa Langostura, con lo cual tenés conocimiento de la jurisdicción. En caso de que vos seas fiscal jefe, ¿cómo coordinarías el trabajo de toda la circunscripción y, digamos, cómo abordarías las falencias que se tienen a veces de recurso humano o de recurso tecnológico con el fin de poder hacer más eficiente el funcionamiento de toda la fiscalía? La situación que tiene es muy particular, que nosotros tenemos tres sedes. Está la sede de Junín de los Andes, la sede de San Martín de los Andes y la sede de Villa Langostura. Dentro de los imperativos que tiene el fiscal jefe, efectivamente es ese, el de efectuar las coordinaciones necesarias para poder hacer un trabajo consensuado y un trabajo estratégico y un trabajo eficiente por parte de las tres circunscripciones. Lo que yo entiendo que tiene que haber ahí es, a modo de, lo voy a explicar con estas palabras, como un fiscal jefe itinerante. El fiscal tiene que estar presente en las tres sedes, tiene que haber diagramado reuniones. Primero, que es una cosa muy importante, que al día de hoy no lo tenemos que definir estrategias de política criminal en la cuarta circunscripción judicial. Después, estas estrategias que yo entiendo deben ser muy específicas por la propia problemática que tiene mi jurisdicción, después serán planteadas en las asambleas de fiscales para ser expuestas. Es decir, la cuarta circunscripción judicial en tema de accidentes culposos, nosotros tenemos, por el tipo de rutas que tenemos un gran número de accidentología vial. Bueno, ¿qué tipo de política criminal específica vamos a llevar a este punto? También tenemos muchos sucesos de abusos sexuales. Bueno, ¿cuáles son las estrategias generales de política criminal que vamos a llevar adelante que después van a ser planteadas en la asamblea por los fiscales jefes?
Pero lo que entiendo acá, vuelvo a decir que es muy importante, son las reuniones que deben hacerse con los fiscales de caso para poder aunar los criterios de litigación. Y después también, esto tiene que ver con el propio trabajo que tiene el fiscal jefe, que es hacer las presentaciones, hacer los pedidos ante las instancias superiores, primero para dotar tecnológicamente de mejores elementos a las tres sedes, y también sería muy importante, nosotros suponete carecemos de un cuerpo de criminalística especializado. Contamos solamente con el de policía que está en Junín de los Andes, y esto tiene unos trastornos enormes cuando deben trasladarse hasta la ciudad de Villa Langostura o alguna o mismo hasta alguno de los otros puntos, porque no solamente tenemos Villa Langostura, Piedra del Águila, Santo Tomás, tenemos un montón también de Zaina, Yegua, tenemos un montón de poblados, y como tenemos que requerir la intervención de la primera circunscripción judicial, que es donde está el personal más especializado, también genera un retraso muy importante. Sabemos que las primeras 24 horas de los hechos de sangre, por poner un ejemplo, son fundamentales y puede haber un detrimento, puede haber un perjuicio en la investigación, sí. Entre otras cosas, yo entiendo que debe ponerse un cuerpo de criminalística en la cuarta, si no fue en la cuarta circunscripción judicial, al menos en la ciudad de Zapala, y que cubra todo el interior. Yo entiendo que hace a las políticas de coordinación que debe llevar el fiscal jefe. Bien, gracias. Bien, también en el marco de la pregunta del doctor, en términos de gestión, usted conoce la Instrucción General 26 del Ministerio Público, donde se postula este criterio de gestión de daños, ¿no? Donde da unas pautas generales de abordaje a la problemática del narcomenudeo. ¿Qué se imagina usted en términos de gestión que pueden ser, en un rol eventual de fiscal jefe, medidas de prevención, como postula la Instrucción General? Acá hay un tema muy importante que tiene que ver con lo que usted dice. Se ha cambiado rotundamente el fiscal jefe por mi parte la instrucción número 26 cambia, lo que tenía que ver el postulado anterior, que era el prohibicionista, y ahora tenemos este problema de el abordaje de la problemática de la gestión de daños, con lo cual hay un cambio totalmente rotundo en lo que tiene que ver con las posiciones que debe tener el Ministerio Público Fiscal. Como fiscal jefe es el que quien va a tener a cargo la gestión de la problemática de los delitos relacionados con el narcomenudeo. Y acá específicamente nuestro fiscal jefe nos imparte que debemos centrar específicamente nuestra atención sobre los mercados, lo que nosotros decimos los mercados abiertos, que son los que mayor problemática causan en las comunidades. Y esto se ve mucho en ciudades de pocas, digamos, de bajas densidades, como son Villa Langostura, San Martín de los Andes. Voy a hablar de los cascos principales, Junín de los Andes y Piedra del Águila. Lo que hay que hacer acá es una interacción en cuanto a lo que tiene que ver con la mitigación. Usted dice en cuanto a los consumidores, en cuanto a la población en sí. Aquí hay que trabajar de una forma mancomunada con los servicios de salud, con los servicios psicosociales, porque lo que se entiende es que no es la posición de quien esté en el marco de la conducta delictiva, me estoy refiriendo, por supuesto, a las personas que están en el último escalón, esto es el consumidor, que es el que nosotros debemos ayudar, porque es el que padece las consecuencias del consumo. Por eso es que digo que tenemos que elaborar políticas con los organismos de salud. Nosotros tenemos equipos de desarrollo social en las diferentes municipalidades, esto se replica en los 3 municipios, tenemos equipos de psicólogos, tenemos equipos de adicciones, y creo que nosotros tenemos que empezar a trabajar sobre este segmento de la población para que este control de daños sea eficiente. Más allá del control de daños que hagamos en cuanto al vendedor, a la tenencia para comercialización o al propio comerciante, que eso ya entra dentro de una escala delictiva, donde es la temática que hay que hacer, y lo que tiene que ver con el último escalón, que es el consumidor, me inclino por este postulado. Bien, Por mí está bien. está bien. Por acá también. Muchas Bien, gracias. muchas gracias. Un gusto. Hasta luego. Buen día. Muy bien, son 10. Un gusto. También un gusto. Buen día, igualmente. Hasta luego.